Buenos días, gracias por participar en la actividad de hoy. El día de hoy vamos a conversar sobre la nueva obligación que recae sobre las sociedades inactivas en Costa Rica. Y nos acompañan en la charla Andrea Castro, quien es senior del equipo de impuestos de Resolve by BLP, y Tatiana Chacón, quien también es parte del equipo de Resolve y se encarga de todos los temas de cumplimiento dentro de nuestra estructura. Para nosotros es una gran felicidad poder compartir con ustedes este espacio, poder conversar sobre esta nueva regulación que ha causado un poco de pánico, sobre todo por las diferentes versiones de lo que hay que hacer y los distintos criterios. El objetivo nuestro el día de hoy es poder aterrizar y explicar con bastante coherencia cuál es esta obligación, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el impacto real de esta nueva regulación. No queremos que entren en pánico, todo lo contrario. Queremos darle todos los materiales y toda la información para que ustedes puedan interiorizar esta nueva regulación y, más que preocuparse, ocuparse y hacer lo que corresponda. Y es que este año ha sido un año caótico, por decirlo de alguna forma. Cuando comenzábamos el 2020, poco nos esperábamos lo que hemos vivido en los últimos meses. Y nos hemos tenido que acomodar a un nuevo estilo de vida, a trabajar desde la casa, a coordinar llamadas cuando el perro no está ladrando, cuando los chicos me están gritando. Pero paralelo a toda esta nueva realidad, hay un montón de obligaciones que la administración tributaria ha impuesto en empresas y en sociedades costarricenses. Muchas como resultado de esta misma crisis y otras implementando cambios y requerimientos que ya venían desde antes, inclusive desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Nosotros en Resolve ofrecemos servicios en temas contables, de cumplimiento, nómina, precios de transferencia e impuestos, y además en temas de capital humano. Cualquier cosa que ustedes necesiten en relación a estos temas o de lo que vamos a ver a continuación, estamos a la orden y será un gusto poder apoyarles en todo lo que necesiten. Entonces, sin más preámbulo, les cedo la palabra a Andrea Castro, quien iniciaría conversando un poquito sobre esta nueva obligación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Uno de los temas más importantes y tal vez por donde debemos iniciar esta charla es qué se entiende como sociedad inactiva. ¿Cómo yo sé si tengo una sociedad inactiva o no? O si voy a constituir una. Bueno, una sociedad inactiva son todas aquellas entidades constituidas legalmente en Costa Rica que no desarrollan actividad lucrativa dentro del país, es decir, que pueda ser considerada de fuente costarricense. Si yo realizo algún tipo de actividad lucrativa que no es considerada de fuente costarricense, entonces estas obligaciones no son para mí. ¿Cómo nació esta nueva obligación, esta nueva declaración de las sociedades inactivas? Bueno, esto no es algo que el Ministerio de Hacienda se sacó de la manga hace un mes o desde diciembre del año pasado, sino que se incorporó dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se determinó que son contribuyentes de este impuesto todo tipo de entidad legalmente constituida en el país, incluidas las sociedades inactivas. Posteriormente se incorporó dentro de la Ley de Impuestos sobre la Renta y su debido reglamento. Ahí mismo se determinó la obligación de esta nueva declaración y se determinó que el Ministerio de Hacienda, mediante resolución, iba a regular el procedimiento a seguir. ¿Qué pasó? En diciembre del año pasado sale la nueva resolución de las sociedades inactivas y de su nueva obligación. Se determinó un formulario de 135 para proceder a declarar activos, pasivos y capital social de las sociedades inactivas. Sin embargo, todavía quedábamos todos los contribuyentes o todos los interesados atentos a la emisión de este nuevo formulario, y es posteriormente, con la resolución que salió el 10 de noviembre de este año,
que se determinó que ya no se va a utilizar este formulario especial que iba a ser creado el D135, sino que íbamos a usar el formulario D101 que utilizan todas las entidades que generan actividad lucrativa en Costa Rica. ¿Qué pasó? Todo el mundo entró en pánico, se empezaron a enviar mensajes erróneos vía WhatsApp, en Facebook. Todo el mundo realmente entró en pánico, no se sabía qué iba a pasar. Entonces ahora íbamos a tener que pagar un nuevo impuesto patrimonial. Y bueno, como asesora fiscal, mi consejo, y que ya Manrique lo dijo, es: en cuestión de impuestos, no nos preocupemos, sino ocupémonos, ya sea nosotros informándonos correctamente sobre las obligaciones y cómo cumplir con ellas, o bien por medio de nuestros asesores fiscales. ¿Cuál es realmente el fondo de esa obligación si no es la creación de un nuevo impuesto? Bueno, realmente Hacienda lo que quiere lograr con esta declaración informativa es controlar el uso que se le da a las sociedades inactivas. ¿Para qué? Para evitar el fraude y la evasión fiscal. Esto no es algo tampoco nuevo, y que Hacienda también se lo sacó ahí como, bueno, vamos a ponerles una nueva obligación a las sociedades inactivas, sino que esto es en cumplimiento de los lineamientos internacionales para evitar todo este tipo de actividades ilícitas, para evitar el pago de impuestos cuando así no se debe hacer. Ahora bien, ya nos vamos adentrando un poco en el tema de, ok, tengo una sociedad inactiva, ¿cómo hago para cumplir? El primer paso, y lo que debemos tener claro, es que necesitamos tener el acceso a la administración tributaria virtual, mejor conocida como el ATV. Para ello, yo me creo una cuenta, ya sea mediante mi cédula de identidad costarricense, mi DIMEX si soy residente, o un NITE si yo todavía no tengo mi número de residencia y soy una persona extranjera. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener este NITE, que es el número de identificación tributaria especial? Yo debo, mediante el formulario D140 de modificación de datos, inscribir mi sociedad, lo presento en línea y la misma administración tributaria me va a asignar un número NITE. Una vez que yo tenga el número NITE, ya incorporo dentro de este mismo formulario de 140 de modificación de datos todo lo que es la información de la sociedad, el domicilio fiscal, el teléfono, el correo electrónico y demás. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para discutir un poco acerca de este tema que tanta relevancia ha ocasionado y ha trasladado a los contribuyentes y, bueno, dueños de sociedades inactivas. En continuación, a los aspectos a considerar para cumplir con esta obligación fiscal, es muy importante que todos ustedes tengan en consideración cómo viene compuesta esta declaración, ¿verdad? Primero que nada, queremos comentarles un poco acerca de cuál va a ser la composición de esta declaración. Tributación nos ha dicho, vamos a solicitar o a requerir la información de sus activos, pasivos y patrimonio. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué nos están solicitando con estos tres conceptos? Bueno, es muy importante que ustedes puedan visualizar o conocer cuáles son sus bienes, sus créditos o débitos registrados a nombre de la sociedad. ¿Cómo podemos distribuir esto dentro de cada uno de los conceptos de activo, pasivo y patrimonio? Bueno, muy sencillo. Los activos van a ser o van a corresponder a todos aquellos bienes que ustedes tengan, ya sea desde cuentas bancarias, terrenos, casas, vehículos, cuentas por cobrar que tengan. ¿Cuáles van a ser sus pasivos? Todos aquellos créditos que tengan ustedes, todas aquellas cuentas por pagar que tengan ustedes para con otra persona. Bueno, ¿y cuál va a ser el patrimonio? Muy bien, ahí nos estaríamos centrando en lo que sería el capital social de la compañía, ¿verdad? Otro punto muy importante es que tributación nos ha dicho que cuando se tengan identificados los activos, pasivos y patrimonio, se deben reflejar base a NIF. Bueno, ¿qué es NIF? Acá les queremos comentar un poquito sobre las NIF, y estos son normas de información financiera, ¿verdad? Este es el marco contable que se utiliza en Costa Rica y que la legislación tributaria admite para efectos de las declaraciones. Las sociedades inactivas lo van a adoptar para cuando reflejen los montos de sus activos, pasivos y patrimonio en la declaración. Por ejemplo, en el caso del registro de los terrenos, las casas,
el monto a reflejar como activo va a ser el valor de la adquisición. Entonces, ustedes no se tienen que preocupar si tienen que tener algún tipo de avalúo o este tipo de informe por el estilo, ¿verdad? No, esto se registra únicamente con el costo de adquisición. Entonces, por ahí no se tienen que preocupar. El valor, o más bien el monto a registrar en activos en relación a efectivo, cuentas bancarias, el monto que tengan al día del cierre del año en las cuentas bancarias, que estén a nombre de esa sociedad, ¿verdad? Es muy importante que todos estos conceptos que hemos conversado son únicamente sobre aquellos que estén a nombre de la sociedad, ¿verdad? Bueno, el capital social debe coincidir con el valor de los activos. Otra de las preguntas que nos hacen comúnmente y para la cual vamos a indicar no. El capital social es el valor nominal de las acciones o bien de las cuotas según el tipo de sociedad, y esto es de acuerdo al valor pagado, suscrito y pagado en el Registro Nacional por el valor de las acciones o las cuotas. Bueno, en temas de sanción, ¿qué sucede si no presento en tiempo, es decir, el 15 de marzo del 2021, esta declaración? Bueno, la Administración Tributaria nos indica que la sanción aplicable es un 50% de un salario base, aproximadamente 225.100 colones, de acuerdo al salario base vigente, dado que recordemos que los salarios base varían o cambian según pasan los años, ¿verdad? Es por un periodo fiscal que está vigente. Entonces, ahí debemos considerar el salario base que esté aplicable en el momento del cumplimiento. Otras consideraciones importantes que se deben tener en cuenta en una sociedad inactiva, ¿verdad? Es que también deben continuar pagando el impuesto a las personas jurídicas, como anteriormente lo han hecho, el pago del timbre de educación y cultura, un pago anual también que debe realizarse, y claro, también con el cumplimiento de la declaración de registro de la transparencia de beneficiarios finales. Cuando en el Registro Nacional conste su liquidación o su cierre, esto es uno de los aspectos muy importantes que viene a aclarar tributación, y es que va a proceder con la desinscripción de oficio ante la Administración Tributaria. Con esto podemos explicar que cuando se proceda con la liquidación o la disolución de la sociedad ante el registro, inmediatamente tributación va a dar de baja a la sociedad para efectos tributarios. Es decir, no se debe realizar la presentación de una declaración de desinscripción, dado que tributación lo hará de oficio. En relación al cierre fiscal, para este año 2020, el cierre fiscal, bueno, al 31 de diciembre del 2020, como recordarán, la fecha para presentar la declaración es al 15 de marzo del 2021. Entonces, esto quiere decir, muy importante acá, que todos los movimientos realizados durante el periodo 2020 son acumulativos. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, usted tenía una casa a inicios del periodo 2020, en enero, pero la vende en agosto, ya este activo no es suyo. Ya este activo lo va a declarar el adquirente de esa propiedad. Ya usted no lo va a considerar dentro de la declaración de 101 de sociedades inactivas. Esto es muy importante porque nos han consultado también mucho acerca de qué pasa con si tenía un bien y lo vendía al final del año o al filo del final del año. Esto es muy importante porque en el momento en el que ya el traspaso queda inscrito, este bien ya no me pertenece, pertenecerá a la otra persona, quien será la responsable de declararlo en la informativa de 101. Bueno, otro de los aspectos importantes que queremos conversar el día de hoy y es en relación a qué dice la Administración Tributaria. Como muy bien lo mencionaba Andrea, efectivamente hemos escuchado muchas campañas de miedo que vienen a causar pánico, ¿verdad? Y preocupación a todos los dueños de sociedades inactivas. Y el día de hoy, pues les queremos decir que mantengan la calma. En efecto, es una nueva obligación, sin embargo, no viene a causar ningún tipo de impuestos adicional a la sociedad inactiva. Con esto queremos desmentir o dejar muy claro el día de hoy
que no existe un impuesto al patrimonio, ¿verdad? Como ustedes saben, en Costa Rica existe el impuesto a las utilidades, pero esto es para sociedades comerciales que desarrollan una actividad económica y que por ende pagan un impuesto sobre la utilidad disponible en el periodo. Entonces, con esto queremos dejar claro que efectivamente la declaración es una nueva obligación, sin embargo, es meramente informativa, no viene un impuesto a recaer sobre la información que yo estoy declarando. Otro aspecto importante, y creo que uno de los que más ha causado preocupación, y es el incremento injustificado. Este concepto de incremento injustificado, la verdad, ha venido a preocupar mucho a todos los dueños de sociedades inactivas. Y es importante que el día de hoy dejemos muy claro cuál es la posición de tributación en relación a este concepto. Y bueno, muy importante, tributación nos ha indicado que efectivamente, ¿verdad? Y bueno, también considerando lo que nuestra normativa fiscal nos permite interpretar, nos indica que el incremento injustificado de patrimonio únicamente va a aplicar en una fiscalización, ¿verdad? Entonces, tributación al momento de aplicar una fiscalización podría aplicar el incremento injustificado de patrimonio. Sin embargo, es importante que conozcan que el dueño de la sociedad, ¿verdad?, tiene total posibilidad y derecho de demostrar que los recursos con los que adquirió ese bien ya pagaron los impuestos o bien no están sujetos a este. Con esto, ¿qué les queremos comentar? Bueno, si usted es una persona que ha sido asalariada, ha tenido sus ahorros, el día de mañana decide comprar un vehículo y lo registra a nombre de la sociedad, con esto no se preocupen, ya ustedes pueden respaldar y demostrar a tributación que efectivamente el recurso que utilizaron para comprar este vehículo ya ha pagado los impuestos. ¿Cuáles impuestos? Retenciones en la fuente por los salarios, ¿verdad? Esto en el caso de ahorros. Ahora bien, si son recursos que no están sujetos a impuestos, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, una persona que realice actividades fuera del país, se dedique a desarrollar una actividad en otro país y la renta que obtiene del desarrollo de esas actividades en otro país, quiere venirlo a invertir acá en Costa Rica comprando algún terreno, comprando alguna casa, alguna propiedad, inclusive un bien mueble. Con esto ya se puede documentar o más bien respaldar que efectivamente los impuestos no estaban sujetos en Costa Rica, dado que corresponden a renta que no viene de fuente costarricense. Entonces, con esto les queremos decir que efectivamente, bueno, no se preocupen, si el día de mañana tributación puede venirles a requerir información en relación a la declarada o reportada más bien en la declaración de 101, porque ustedes podrían documentar y tienen todo el derecho de poder demostrar que efectivamente los recursos han sido adquiridos, ya sea posterior a la aplicación del impuesto sobre la renta o bien que no estuviesen sujetos a estos. A modo de resumen, recalcar los temas más importantes tal vez de esta nueva obligación. Comenzaría por la parte más importante. No es un nuevo impuesto, no implica una carga tributaria adicional para los contribuyentes. Es únicamente una declaración informativa. 2, la declaración informativa se va a presentar a más tardar el 15 de marzo de 2021 con la información de la operación de la empresa al 31 de diciembre del 2020. Entonces, si yo tuve propiedades al inicio de año o tuve cuentas bancarias al inicio de año y ya no las tengo con este cierre, esa información no correspondería incluirla dentro de la declaración. Y otro tema práctico, esta declaración se presenta a través del sistema LATV, que es el sistema que utiliza el Ministerio de Hacienda para recibir la declaración del impuesto sobre la renta de las sociedades. Lo que deberíamos confirmar, sobre todo porque estamos hablando de sociedades inactivas, es si el representante ya tiene acceso a ese sistema. Porque según las características del representante, el proceso de obtención del acceso, la contraseña, podría durar algún tiempo. Y lo ideal es poder prever esto y ponerse manos a la obra para saber que se tiene el acceso suficiente para poder presentar esta declaración.
Otro tema muy importante que comentaba Tatiana es que no es necesario modificar necesariamente la estructura del capital social de la empresa, sino que lo que es más importante, si pudieran llevarse una idea de esta actividad, sería esa, es tener la justificación idónea de la fuente del dinero que se invirtió a través de la sociedad inactiva. Entonces, si yo tengo una propiedad que vale $1 millón inscrita a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Costa Rica, yo poder tener la información para demostrarle a Hacienda, si fuera auditado, el origen de esos fondos y que esos fondos o ya pagaron impuestos o eran ingresos extraterritoriales que no tenían que tributar en Costa Rica. Y para mí, esta es la piedra angular de esta nueva obligación. Más allá de la obligación formal, que sí hay que tener algunas cosas en consideración, lo importante es que nosotros podamos justificar el origen de ese patrimonio, porque es ahí donde creemos que Hacienda va a hacer hincapié, en corroborar la información que estamos reportando de las sociedades inactivas y viendo si hay una justificación del origen de esos fondos, revisando los ingresos que se ha reportado a nivel del accionista. Entonces, es muy importante que podamos hacer esta validación porque podría ayudarnos en el futuro en caso que tengamos una situación con la administración tributaria. Y otro punto, para cerrar mi participación, es que ya en Costa Rica, para fines de Hacienda, van a haber dos tipos de sociedades. Las sociedades que tienen una actividad económica y tienen todas las obligaciones que hemos venido ejecutando en los últimos años, y las sociedades inactivas. No hay punto medio. Si usted no tiene una sociedad con una actividad económica, ya sea rentas de capital, ya sea el impuesto sobre las utilidades, por default, esa sociedad va a ser una sociedad inactiva y le va a aplicar esta obligación. Entonces, lo que deberíamos hacer es verificar todas las entidades que ya tenemos, identificar cuáles son realmente activas y cuáles son inactivas, y en el caso de inactivas, verificar que tenemos ya inscrita la información en el Ministerio de Hacienda para que podamos presentar esta declaración en tiempo y en forma, según nos expusieron el día de hoy. Vamos a abrir esta sección para atender todas las preguntas y todas las consultas que ustedes puedan tener. Ricardo pregunta, ¿qué tipo de documentación soporte se requeriría en casos de donaciones, herencias familiares? Además, ¿qué pasa si el bien inmueble, por ejemplo, es de muchos años atrás y no se tiene la documentación por lo viejo? ¿Será necesario realizar actos de asamblea de socios para justificar el capital adicional pagado? Entonces, nada más para hacer hincapié, las donaciones tienen ciertas formalidades que se necesitan para su perfeccionamiento. Entonces, lo primero que habría que contar es con ese documento mediante el cual se ejecutó la donación para demostrarle a Hacienda el origen de ese bien. Entonces, en ese caso específico, probablemente no haya problema porque las donaciones o las herencias normalmente siguen un proceso formal y con ese proceso formal yo podría documentar el origen específico de ese bien. Y algo que también es muy importante es la prescripción en temas fiscales en Costa Rica. Normalmente la prescripción aplica de 4 años, pero en aquellos casos en los cuales el contribuyente no haya presentado las declaraciones correspondientes o haya ejecutado estructuras que se consideren fraudulentas, este periodo de prescripción se va a extender hasta un periodo de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que le trato de decir con esto? Que hay actos que sí tienen cierta antigüedad y que en la sana teoría la administración tributaria no podría entrar a conocerlos, pero que en casos de donaciones, herencias o cualquier otro tipo de transferencia del dominio de un bien a través de este tipo de actos normalmente se documentan y lo que deberíamos contar es con esa documentación de soporte. Diego nos pregunta, en cuanto al deber de inscripción de las personas jurídicas inactivas, tengo entendido que se realiza una inscripción de oficio. ¿Esta inscripción de oficio es únicamente para las sociedades recién constituidas o también aplica para las sociedades inactivas que fueron inscritas ante el registro con anterioridad? Sobre esta consulta, es importante aclarar que Hacienda realizó la inscripción de oficio de todas las sociedades que ya estuvieran registradas con anterioridad siempre y cuando tuvieran actualizado el domicilio y la información del representante legal. Si no lo tenían actualizado, entonces Hacienda no las inscribió de oficio bajo esta actividad económica y deben hacerlo ustedes. Es importante adicionar lo que comentaba Andrea, que recuerden que aparte de la categoría,
hay varias obligaciones de información que el contribuyente tiene con la administración tributaria. Entonces, por ejemplo, tenemos que estar seguros de que la información de contacto, por ejemplo, es la actualizada, que el teléfono que el Ministerio de Hacienda tiene para contactar al representante, esa entidad es el correcto. Y lo mismo para la dirección, porque estas son obligaciones formales que tienen los contribuyentes y que la cual es Hacienda podría exigir su correspondiente cumplimiento, y contrario a lo cual podría aplicar sanciones. También nos gustaría compartirle a nuestros invitados que es muy importante que en el momento en el que registren sus datos de correo electrónico y número de teléfono o de celular, sean los de ustedes, los de su contacto, ¿verdad? Porque algunas veces se incluyen correos de los cuales no se tiene el acceso o bien es de otra persona. Entonces, sí tenemos que tomar en consideración que estos datos que se vayan a incluir sean de alguien que sí pueda tener el acceso y estar en constante revisión, porque como lo hemos visto anteriormente, tributación normalmente notifica a los correos electrónicos o bien al final pues hacen las llamadas, ¿verdad? Pero sí es muy importante que estos datos estén actualizados y que sean de una persona que sí pueda estar al tanto de lo que se reciba en ese buzón, ¿verdad? Oscar pregunta, si se tiene un bien que fue adquirido por medio de ingresos propios a nivel de declaración y reporte de tributación, ¿es correcto reportarlo como un capital adicional aportado? En efecto, tenés todos los recursos para poder respaldar que efectivamente el bien fue adquirido con recursos que ya pagaron el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Como son los propios que ya se hayan reportado anteriormente dentro de tu declaración como persona física. Ahora bien, como les comentaba, la declaración va a tener un formato bastante sencillo porque no va a solicitar un desglose de los tipos de capital, ¿verdad? Entonces, en este caso, usted va a reportar el valor de adquisición de esa propiedad como activo y a su vez la misma declaración de manera automática va a hacer el cálculo para trasladar ese monto como capital, porque recordemos que si tenemos una afectación en el activo, también lo vamos a tener en el patrimonio. ¿Cómo proceder con una sociedad cuyo activo está a nombre de la sociedad y corresponde a una casa de habitación del contribuyente? Y la casa fue construida hace muchos años. Tal vez para hacerle la aclaración, el tema de que si es una vivienda o no, realmente no es relevante para el tema del reporte. La casa como tal, sí voy a tener que incluirla dentro del reporte que voy a hacer ahora en la administración tributaria. La diferencia, si eso no es su casa de habitación, tiene relevancia no necesariamente para este reporte, pero sí para las ganancias de capital. Porque recuerde que si en el futuro usted vendiera la casa y generara con esto una ganancia de capital, como es su casa de habitación, esa ganancia de capital va a estar exonerada del impuesto de ganancias de capital. Entonces, eso es importante, no para el tema de esta declaración específica, pero sí para el futuro, para cuando la venda, sepa que esa diferencia en el precio de su casa y el precio de venta no debería estar sujeto a un impuesto de ganancias de capital. Fenomenal. Entonces, como veían, nuestra idea era darles la información de la manera más sencilla, no vender pánico, sino todo lo contrario, darles toda la información que ustedes necesitaran para que entendieran el alcance real de esta declaración, las acciones reales y los riesgos reales que van a tener las sociedades inactivas a partir de este año. Cualquier información adicional, cualquier requerimiento o cualquier apoyo, sepan que aquí estamos a la orden y será un gusto poder apoyarlos en todo este nuevo ecosistema de declaraciones que está siendo implementada en Costa Rica. Agradecerles a Andrea y a Tatiana por la exposición y a ustedes por habernos acompañado el día de hoy.